Bueno, buenos días a todos y todas las personas que están conectadas en este momento. Eh, una enorme alegría volver a encontrarnos y compartir una actividad que, como insistimos, no es una actividad simplemente de capacitación, sino que es una manera de compartir, de acompañarnos mutuamente, de acompañarnos a través de la interacción que se produce también y de los mensajes que nos llegan de parte de todas las personas que participan de este tipo de actividades. En el día de hoy tenemos dentro del ciclo de encuentro 2021 para la implementación, en el marco de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, queremos trabajar un tema muy pero muy trascendente, porque nosotros entendemos y estamos convencidos de que el Hospital General tiene que ser el ámbito natural para la atención de las urgencias y no los hospitales o los establecimientos privados monovalentes. Estamos convencidos de que los servicios de salud mental de los hospitales generales de nuestro país tienen que lograr un desarrollo tal que puedan sostener la atención de todas las personas que necesiten internación, urgencias y también la asistencia ambulatoria, de hospital de día y distintas actividades que se realizan, como el caso del Hospital Posadas, que es con el servicio que vamos a trabajar en el día de hoy. Así que es muy trascendente, nosotros necesitamos que la guardia de los hospitales generales tenga capacidad de respuesta, y esa capacidad de respuesta tiene que ser fundamentalmente a partir del conocimiento, de la formación, además de la motivación y el espíritu que tenemos que darle a la atención de salud mental en todo el país. Nuestro país cuenta con un número muy importante de hospitales generales, muy importante, que supera ampliamente a cualquier establecimiento monovalente, así que necesitamos ese desarrollo para poder sostener el modelo de salud mental comunitaria. Obviamente, en paralelo, tenemos que desarrollar, y en eso estamos, los dispositivos intermedios y fortalecer el primer nivel de atención. Esas tres grandes trabajos tenemos por delante, lo estamos llevando a cabo, pero obviamente esto va a llevar un esfuerzo y una reorganización del sistema de salud mental que no se agota en una sola gestión, sino que tiene que ser una política de Estado. Y la ley de salud mental nos da el marco para una política de Estado que pueda trascender los gobiernos. Si bien sabemos que en los últimos años la ley no se ha empujado, no se ha impulsado, pero estamos nosotros dispuestos a esto y a generar una estructura tal que cambie el gobierno que cambie, podamos tener asegurado la plena implementación de la ley, el camino hacia la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. En cualquier momento se va a conectar, se va a sumar el doctor Alejandro Colia, el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación, del cual depende la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y la Dirección de Hospitales, dentro de la cual está el Hospital Posadas. Y el doctor Carlos Devani, director de hospitales, se disculpó, director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, coloquialmente lo solemos llamar director de hospitales, se disculpó que no podía estar en la presentación de hoy porque obviamente estamos trabajando todos y todas con un alto compromiso horario y estamos en varias actividades a la vez. Hoy tenemos el gusto entonces, como les dije, vamos a tener el gusto de poder escuchar al equipo de Servicio de Salud Mental del Hospital Posadas, representado por su jefe de departamento de salud mental, el licenciado Silvio Ferrer, quien está en pantalla. Nos acompaña también Andrea Ojue del equipo de la Dirección de Salud Mental, quien va a estar escuchando, entre comillas, escuchando, leyendo los mensajes y los comentarios que surjan en el chat para después poder, sobre el final, hacer algún intercambio con los expositores. El licenciado Silvio Ferrer es psicólogo, jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Posadas, es director asociado del Hospital Provincial Domingo Mercante, exdirector del CPA de Hurlingham y con posgrado en Gestión de Servicios de Salud Mental en la Asociación Argentina de Salud Mental y la Universidad iSalud. La licenciada Graciela del Carmen Slay, enfermera asistencial de guardia del Hospital Posadas,
y coordinadora de enfermería en el Hospital Moyano. Y el doctor Juan Marcelo Recchio, médico de guardia de salud mental del Hospital Posadas. Así que, si les parece, no sé, Andrea, si tenemos que hacer algún comentario previo respecto al operativo, y si no, le doy la palabra ya al licenciado. Bueno, gracias Silvio. Buen día a todos, a los participantes, a los disertantes. Desde el equipo de formación de la Dirección Nacional de Salud Mental, agradecer, como todos los encuentros, todo el gran esfuerzo realizado para poder hoy estar al frente y poder estar brindándoles nuevamente un nuevo encuentro. Agradecer también al apoyo técnico del equipo de comunicación, con quien estamos siempre armando la estrategia de difusión del encuentro. Y bueno, comentarle a los participantes, recordarles que los segundos y los cuartos jueves de cada mes se realizan los encuentros. También comentarles que, bueno, pueden ir dejando preguntas y comentarios a través del canal del chat, que en los últimos minutos del encuentro vamos a realizar el intercambio. Bueno, así que bueno. Muy bien. Silvio, el micrófono y la cámara son tuyas. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, doctor Barrio Nuevo, por la convocatoria al hospital. Nosotros estamos hace 1 año y medio estrenando un departamento de salud mental que coordina 3 jefaturas por debajo de ellas, que son la de psicología, psiquiatría y la guardia interdisciplinaria de salud mental. Y también tenemos el equipo de arte y salud, y recientemente hemos incorporado el equipo de adicciones, uso problemático de sustancias, que antes trabajaba en el sector de toxicología y ahora trabaja en el sector de salud mental. Así que tenemos un lindo equipo. Bueno, en primer lugar quería permitirme una dedicatoria en este 1 año y medio de pandemia. Aquí se ha internado y ha fallecido el doctor Jorge Colia, quien nosotros tuvimos junto con Marcelo Recchio, que lo tengo aquí atrás, haciendo las interconsultas de salud mental en su última etapa de su vida, y fue un gran maestro para todos nosotros y un gran formador. Y le debemos parte de lo que somos a sus clases y a su trabajo, en primer lugar. Bueno, vamos comenzando. La temática que nos convoca es la atención de la urgencia de salud mental en los hospitales generales, ¿no? Ese es el título, y ya desde el título, si me permiten, el equipo se puso a reflexionar sobre cómo dar esta charla, ¿no? Y vamos a subrayar el final de ese título, que es hospitales generales, ¿no? Como haciendo un punto en hospitales generales y leyendo hacia atrás como una precup, leyendo urgencias. Y pensamos que es en los hospitales generales donde, como proyecto del hospital, como proyecto de salud mental del hospital, se debe dar un espacio de urgencia, y no al revés, no un espacio de urgencia que vaya tratando de insertarse en un hospital general. Es el hospital general quien, con la ayuda, el asesoramiento, el conocimiento del personal de salud mental, debe ir tratando de escribir en el programa de acción del hospital la atención de la salud mental y, por supuesto, en su etapa de urgencia. Nosotros hoy vamos a compartir una experiencia, la nuestra, y digo la nuestra porque estamos en conocimiento que hay otras experiencias en otros hospitales generales, en muchos centros de salud, de atención primaria de la salud, muy valiosos, que hacen un gran aporte a la salud mental y a la salud pública. Nosotros vamos a compartir la nuestra, por lo menos en este 1 año y medio de pandemia. Y digo pandemia porque hay que resaltar que uno tiene una escucha, digamos, en la cuestión clínica. Este no es un ateneo clínico, pero tenemos una escucha en la atención clínica de la guardia, en esa atención de la urgencia, pero también tenemos, digamos, la otra oreja en la contingencia y en la contemporaneidad, que es la pandemia,
hemos tenido que aprender a quizás cerrar una guardia de salud mental por contacto estrecho, por casos positivos de COVID, cosas que no sabíamos hacer y tuvimos que aprender legalmente cómo se cierra una guardia de salud mental. Nuestra experiencia es fundamental en todo lo que es el desarrollo de un hospital general en relación a poder abrir espacios de atención en salud mental. Y nos parece que para eso es muy importante saber en qué institución estamos trabajando. En el sentido si es una institución municipal, abocada quizás a lo territorial, con un presupuesto más acotado, o estamos trabajando en un hospital provincial, ¿sí? Donde quizás tenga una capacidad de camas mayor, una guardia pediátrica, una guardia de adultos, un equipo de salud mental. O, como nos toca a nosotros, un hospital nacional, donde quizás no, digamos, con certeza el presupuesto es mayor. Tenemos una Dirección Nacional de Salud Mental que nos apoya permanentemente y que nos marca una línea de trabajo a la cual nosotros adherimos y seguimos, como ha sido en el inicio de la pandemia el dispositivo de botón rojo, que es un dispositivo para el acompañamiento de cuidar a los que cuidan a los trabajadores del hospital. Entonces, cuando uno detecta en qué lugar está trabajando, seguramente la obligación nuestra como trabajadores de la salud es utilizar la ley de salud mental como herramienta para poner en la agenda de los decisores de esos municipios o de los decisores de esos hospitales provinciales o de un hospital nacional, cuáles son las necesidades en salud mental, cuáles son los dispositivos a desarrollar en salud mental y el por qué. El por qué tenemos que hacerlo, no solamente porque lo pide la ley, sino porque es una de las mayores necesidades que la población y los pacientes que padecen de salud mental requieren. La atención en hospitales de un dispositivo de salud mental. Nosotros, por ejemplo, en el primer gráfico, vemos un gráfico en porciones, formando una torta, y ahí nosotros referimos de qué localidades vienen los pacientes que demandan nuestra atención. Silvio. ¿Sí? Perdón. Lo veo a Alejandro. ¿Me permitís un momento? Sí, por supuesto. Vamos a conectar el doctor Alejandro Colia. Ahora ya firmó, habíamos quedado en eso, Alejandro. Nadia Cambio se fue a España, hizo la revisión médica, todo, firmó y después... Alejandro, se escucha mucho sonido ambiente, ¿sabes? Te aviso por lo del micrófono. Pero te escuchamos, Alejandro. Está muteado ahora. Hola, buen día a todos y a todas. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Se escucha perfecto, Alejandro. Bueno, saludo a todos los que... Bueno, saludo a todos, a todas. A vos, Hugo, por la tarea magnífica que venís haciendo en forma paralela en lo que es la implementación de la ley de salud mental y también en lo que es trabajar para el abordaje de la salud mental en pandemia, que no es una cuestión sencilla, es muy compleja, no solamente durante la pandemia, sino post pandemia, planificar, pensar cómo vamos a tener nuestro sistema de salud desde el primer nivel hasta los distintos niveles de máxima complejidad para poder atender una problemática que tiene un impacto fenomenal en la salud mental de la población, y no solamente de la población, sino de todos los que formamos parte del sistema de salud. Y hoy, pensando en lo que hace a los hospitales y lo que hace al cambio de paradigma, atención en los hospitales generales, muy especialmente, y este hospital, que es el hospital insignia a nivel nacional, creo que
pone de manifiesto la referencia para que se pueda trabajar en este ámbito de la emergencia en salud mental de una forma diferente, que podamos capacitar, que tener los recursos y generar todas las condiciones para que de esa manera podamos asistir en forma de garantizando la accesibilidad, fundamentalmente por lo que expresa nuestra Constitución, pero también por lo que expresa nuestro pensamiento, fundamentalmente con esa visión que nunca abandonamos en nuestro espacio, que es la visión de Carrillo. Ahora voy a tomarme una licencia para referirme a algo personal. Lo escuché a Silvio hablar de Jorge Colia. Bueno, a nadie se escapa que Jorge es mi hermano. No me quiero poner mal, pero bueno, sé que en ese hospital al cual nosotros decidimos, tanto Jorge como yo y la familia, que lo asistieran, y estuvo hasta el último día de la mejor forma atendido. Silvio, su equipo, estuvo no solamente como amigo, porque Jorge lo quería mucho a Silvio, lo valoraba mucho, no solamente sus valores personales, sino también su capacidad, su tarea, su experticia, su conocimiento. Así que agradecerte ese recordatorio para Jorge, porque él cuando estaba ahí siempre me decía, cuando todavía estaba lúcido, me pedía que ustedes fueran a verlo, y ustedes asistían rápidamente y después se comunicaban y me trasladaban su opinión. Así que bueno, sé que no estuvo solo, que estuvieron al lado sus amigos, los que lo querían, lo respetaban, especialmente, que eso tiene un valor adicional claramente. Y por el otro lado, creo que hoy en el Hospital Posadas, todo lo que hace a la salud mental ha retomado el camino que desde un principio de nuestra gestión queríamos que eso sucediera. Así que, Silvio, a vos y a todo el equipo, y felicitarlos porque hacen un enorme aporte, una enorme contribución a que se pueda avanzar en la implementación de la ley. La implementación de la ley no es una definición de escritorio, de una oficina, o simplemente los que tuvieron la enorme capacidad de realizar la ley hace más de 10 años, ya vamos, creo que de 11 a 12, y que todavía no pudimos cumplir con los tiempos, no solamente que preveía la ley, sino también con los tiempos de las organizaciones sanitarias internacionales, regionales, como la OPS. Así que bueno, es un día especial por todo lo que estamos mencionando. Así que finalmente, aparte de felicitarlos y saludar a Graciela y a la enfermera, al enfermero que creo que va, perdón, la enfermera Graciela, y a un médico de guardia que va también a dar su experiencia. Creo que todo eso realmente conjuga un aporte fenomenal a que podamos avanzar en la ley. Lo felicito. Esto tiene claramente un abordaje multidisciplinario, cambió el paradigma de abordaje biologicista para un abordaje claramente social. Por eso uno reconoce en ese 2010 el enorme aporte de nuestro gobierno, empezando por la presidenta de aquel momento, por Cristina, y pues por los que trabajaron en la ley, como Leo Gorbat. Así que bueno, pero que para finalizar, y en el marco de esa licencia que le pedí, le quiero decir que la semana que viene, también para hacerle un homenaje a Jorge en ese marco de cómo él abordaba la visión estratégica de la Argentina y de la salud y de la historia, empezando claramente, fundamentalmente con la base de Ramón Carrillo. En 3 de febrero vamos a poner en marcha el Instituto Jorge Colia, que tiene la finalidad de ser un espacio de pensamiento, de proyección, de pensar en la definición de una Argentina más igualitaria, con un abordaje multisectorial. Así que bueno, están invitados y me gustaría a vos, Silvio, muy personalmente que puedas participar.
Así que bueno, los felicito, les agradezco que me hayan permitido esta licencia, a todos y a todas. Y bueno, y Hugo está haciendo un trabajo muy fuerte, yo no quiero tal vez, cuando vos estabas mencionando a Jorge, no sé si antes hablaban de otras cosas, pero sí decirles que estamos recuperando pues ya con la firma del decreto que la CONISMA, la Comisión Interministerial de Salud Mental y Adicciones, fusione en el marco de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde va a convocar a cada una de las áreas, incluso los ministerios que se incorporaron a la nueva ley de ministerios. Así que eso va a potenciar claramente que desde las jornadas que se hicieron para entender el derecho al voto de las personas con trastornos de salud mental, como los derechos a tener una vivienda digna con las casas asistidas, en el marco del ministerio que conduce Ferraresi, de Territorio y Hábitat, y otras acciones más con el Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género. Con otros ministerios vamos a poder realmente impulsar claramente esta ley. Es para nosotros una herramienta fundamental. Reglamentamos la ley de suicidio y bueno, estamos trabajando también para que el primer nivel de atención tenga el remediar en salud mental. Creo que son cosas que se esperaban, cosas que teníamos pendientes, cosas que durante 4 años no se hicieron. Claramente había una visión política y social y sanitaria diferente. No ponía en el centro de la escena al ciudadano, a la ciudadana como sujeto de derecho. Así que bueno, creo que tenemos que estar muy contentos. Falta mucho, muchísimo, pero en la medida que le podamos dar continuidad, como toda política pública, tenemos garantizado el éxito. Fundamentalmente si tenemos un gobierno que tiene como prioridad la presencia del Estado para regular, para estar cerca de los que menos posibilidades tienen de resolver sus problemas. Parece que está inestable la conexión, ¿no es cierto, Silvio? Sí, mucho. Bueno. Muchas gracias. Me parece que está inestable, continúa inestable la conexión. Alejandro, si nos estás escuchando, en este momento tu conexión está... Alejandro, gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, Silvio, adelante, por favor. Gracias. Bueno, gracias, Hugo, y gracias, Alejandro. Bueno, retomando entonces 3 puntos fundamentales. En la atención de la urgencia en salud mental en el Hospital General, poder pensar que es el Hospital General quien debe generar las políticas para poder brindar la atención de la urgencia en salud mental y no al revés. Me parece que todos los trabajadores del campo de la salud pública tenemos un gran desafío en eso. Según el lugar que nos toque gestionar, estábamos viendo eso, si es un municipio, si es un hospital provincial o un hospital nacional, lo que vamos a tener fundamentalmente es distintos campos de acción. En el hospital municipal seguramente vamos a tener todo un trabajo territorial y de APS y de abordaje casi domiciliario, pero quizás un presupuesto más acotado, entonces por ahí un buen equipo de abordaje y acompañamiento en una guardia general puede servir para poder alojar a esos pacientes con padecimiento mental. En un hospital nacional, como en el caso nuestro, tenemos una guardia completa de un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, con enfermeros especializados en salud mental, trabajadores en salud mental, compañeros del equipo de seguridad, psiquiatras, psicólogos y administrativos. Lo que yo quería marcar en cuanto a un tema importante que es la accesibilidad la tenemos que generar, por eso decía, tomando la ley de salud mental como herramienta, más datos duros,
como son las consultas y las demandas que llegan al hospital, entre esos datos poder generar, poder poner en la agenda de los decisores de los hospitales la necesidad imperiosa de la apertura de un espacio de alojamiento de los pacientes de salud mental. Hay muchos que ya lo tienen, hay muchos que están en proceso y hay muchos que lo tenemos y lo tenemos que mejorar. Por eso hablaba de una experiencia, pero hay algunos que todavía no lo tienen y son a los que me parece, son a los hospitales que más tenemos que ayudar. Nosotros pensamos que el gran sostén de la desmanicomialización es justamente la apertura de la atención de la urgencia en hospitales generales y el deseo y la concreción de las casas de medio camino. El paciente en algún lado, en algún lugar, tiene que poder alojar su cuerpo y poder ser escuchado y ser tratado. Y una vez que los monovalentes van terminando su proceso de reformulación y de cierre, esos pacientes tienen que ser alojados o en sus territorios, en los hospitales municipales o provinciales, o en hospitales nacionales, como es el caso del Hospital Posadas. Si ustedes pueden ver esa primera torta, nosotros ahí graficamos cuál es la localidad de procedencia de la demanda nuestra. Si ustedes comparan una torta igual de un hospital municipal, van a ver que si tomamos una localidad, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, cualquier localidad que tomen, van a ver que el 80% de su demanda pertenece a esa localidad. Quizás a los distintos barrios que componen ese municipio, pero es una demanda fundamentalmente territorial. La nuestra, al ser un hospital nacional, es ampliada. Tenemos desde municipios donde está el hospital ubicado y son sus municipios vecinos, como puede ser 3 de Febrero, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, hasta Moreno, Luján, La Matanza, Ciudad de Buenos Aires, Cava. Tenemos un espectro muy amplio. No solamente porque somos un hospital nacional, sino porque también hacen uso del derecho de atenderse en otras patologías. Entonces, concurren al hospital, que tiene una guardia efectiva y activa de salud mental, y además pueden atenderse en otras patologías. El otro tema que nosotros queríamos plantear, podemos pasar a la otra, al otro power, es hacernos una segunda pregunta. Así como la primera era trabajar en el hospital general y no tanto en la urgencia, y que la urgencia sea el resultado de una política pública del hospital, ahora los invito a hacernos otra pregunta para que tenga un hilo de conducción esta conversación. Y es, ¿qué lugar tiene la urgencia de salud mental en la institución donde trabajamos? ¿Qué lugar tiene? ¿Tiene algún lugar? ¿Tiene algún lugar? No me refiero solamente físico, sino me refiero a la concepción de que la urgencia en salud mental debe ser atendida en un hospital general. Puede ser que la tenga, puede ser que la tenga desarrollada, puede ser que tenga la pregunta de no hay un lugar de alojamiento, puede ser que la respuesta sea trasládese al hospital más cercano. Es un proceso que invitamos a hacer y que nosotros mismos nos hicimos, porque podemos tener una guardia y no tener el deseo y la vocación de alojar esos pacientes. Yo creo que es muy importante hacernos esa pregunta para luego desarrollar los dispositivos. En el caso del Hospital Posadas, la urgencia de salud mental, esa primera escucha, está dado no solamente en la guardia, está dado en todos los dispositivos que en forma de satélite lo hemos dibujado alrededor de la guardia interdisciplinaria. Está puesto en psiquiatría, en consultorios externos, en el equipo de arte y salud, en sus talleres, en psicología, tanto en sus modalidades de consultorios externos como de interconsulta. En cualquiera de esos dispositivos, como el del botón rojo, que es transversal y es para los trabajadores, nosotros podemos escuchar como profesionales que hay una urgencia.
y la podemos alojar y podemos hacer una primera entrevista y podemos articular con la guardia interdisciplinaria de salud mental del hospital para que sea atendido ahí. Eso es muy importante. Y como objetivo tenemos que no solamente esa primera escucha sea en salud mental, ojalá pueda ser en cualquier consultorio externo o de todo el hospital o en la guardia de adultos o la guardia de pediatría de la institución. Porque la urgencia no siempre se manifiesta de forma ordenada y prolija, ¿sí? Se puede manifestar en una consulta de otra disciplina y a eso tenemos que estar abiertos y convencidos de poder recepcionar. Pasamos a la próxima, por favor. Podemos pasar. Ahora nos vamos a dedicar de lleno al trabajo de urgencia en la guardia de salud mental. Como ven en el margen para mi derecho, el equipo es interdisciplinario, tal cual lo marca la ley 26.657 de salud mental, que aquí en el año 2014 se trasladó la guardia a un lugar específicamente de salud mental. Está conformada por el equipo de psiquiatría, de psicología, de trabajo social, de enfermería, de seguridad y administrativos, ¿sí? Siempre se hace, tenemos una sala de espera bastante amplia y tenemos 2 consultorios de entrevista de primera vez, de admisión, de alojamiento de esa urgencia, y se hace una entrevista interdisciplinaria para diferenciar una urgencia de una emergencia. Esa diferenciación la hacemos en la evaluación del riesgo, cierto inminente para sí o para terceros. Y luego tenemos una sala de observación de 8 camas de dotación, más 2 camas que están luchando para sumarse a esas camas de dotación y poder tener 10 camas. Entre los cuadros más frecuentes que se presentan son la excitación psicomotriz, intentos de suicidio, intoxicación medicamentosa y episodios psicóticos con alteración de alucinación y esquizofrenias también. Podemos pasar a la próxima, por favor. No todo en la guardia toma el rango de riesgo. Sin embargo, somos muy cautelosos de poder atender todas las disciplinas y los cuadros que se presentan. Entre ellos tenemos crisis de ansiedad, alteraciones de la sensopercepción, alteraciones del sueño, episodios de violencia de género, sospecha de maltrato o abuso, alteraciones de la alimentación y malestares orgánicos de dudosa etiología. Podemos pasar a la próxima. La guardia tenemos como política institucional que la guardia sea un alivio, sea un lugar de alojamiento y no una dificultad más. No solamente se detecta el riesgo, sino que tenemos la premisa de que la demanda puede expresarse por distintas sintomatologías que exige una respuesta inmediata y a corto plazo, y diversidad de quejas y necesidades, que es la modalidad que se presenta. Podemos pasar a la próxima. Ahora ya nos salimos de la guardia interdisciplinaria y para ir cerrando algunos conceptos fundamentales en lo que es la accesibilidad, que es uno de los temas prioritarios, que dijimos que la accesibilidad debe darse como política del hospital. El trabajo en equipo, que es otra de nuestras prioridades. Nosotros el trabajo en equipo lo hemos logrado trabajando algo muy importante y muy valioso que no se debe perder, que es el concepto de consenso. El consenso nosotros no lo hacemos sobre la persona que conduce, sino lo hacemos sobre un proyecto escrito. Hemos presentado en el ingreso de nuestra gestión un proyecto de salud mental donde los trabajadores de la salud mental en 2 encuentros de muchísima riqueza lo han leído, lo han podido resaltar
lo que les parecía importante, tachar y volver a agregar nuevas propuestas, y de eso salió un programa unificado que nos marca como si fuera una calle, un sentido hacia dónde tenemos que ir y en qué estamos de acuerdo, con un cordón a la vereda, un cordón a la derecha. Dentro de esa calle nos podemos mover, pero tenemos el consenso general de apoyar ese programa. Lo importante es el programa. Las personas ocupamos cargos circunstancialmente, pero los trabajadores tienen que tener la guía de un consenso de los saberes de todas las personas, no solamente del que conduce. También tenemos, como lo comenté al principio, la incorporación del trabajo en problemas de uso problemático de sustancias, que como ayer me decía el doctor Jiménez, que es quien lo conduce, un poco limita el nombre, porque también hay adicciones al juego o otro tipo de adicciones, y nos quedamos un poco cortos y estamos trabajando un poco el nombre de uso problemático de sustancias. No quedar solamente en la sustancia, sino ampliar ese significante. También estamos trabajando en lo que denominamos una mesa de trabajo que va desde el director ejecutivo hasta los jefes de departamento que componemos la problemática, sobre una temática infanto-juvenil, que, bueno, sabemos que es una problemática regional, supongo que debe ser nacional, y, bueno, lejos de escapar a esa problemática, estamos pensando cómo poder organizar algún dispositivo de guardia o de alojamiento de esa franja etaria de los adolescentes, con un pie en la infancia y un pie en la adultez, para poder trabajar con ellos. El registro legal de nuestras prácticas de guardia, tanto en nuestro libro, digamos, negro clásico de toda la guardia, como en la red informática que tiene el hospital, que es la historia clínica digital, que es hacia donde nosotros aspiramos llegar. Y por último, para cerrar, creo que me queda una filmina, como dice Alberto. Bueno, estos son 3 puntos bien del Departamento de Salud Mental. Yo considero muy importante el estar encima de las cosas, ¿no? Digamos, a veces uno termina especializándose como un piloto de tormenta y tiene que hacer seguimiento bien cerca de las cosas. La gestión eficaz de insumos, por ejemplo, es algo muy importante. Estamos en año y medio de pandemia y tuvimos que aprender a trabajar en pandemia. Tuvimos que aprender a hacer atención virtual. Tuvimos que aprender a cerrar una guardia por casos COVID positivos. Tuvimos que aprender a trabajar en burbujas. Tuvimos que aprender a convivir con un equipo que iba alternando con otro. Y por lo tanto, descubrimos los elementos de protección personal que no deben faltar en ningún momento, la gestión de medicamentos, que junto con la Dirección de Tecnología Médica y de Farmacia estamos trabajando en un drive compartido para poder extender a 30 días. Hoy estamos dando medicación a 15 días y los pacientes tienen que venir 2 veces al mes. Estamos haciendo que puedan venir 1 vez al mes y para eso estamos haciendo un seguimiento con el equipo de farmacia y la dirección de procesos asistenciales y de calidad con la directora Cecilia Cervo. La gestión de descartables, la gestión de camas de dotación. Nosotros tenemos 2 informes diarios sobre las camas. Uno 7:30, 8 de la mañana. Ya lo tenemos del hospital en general. El hospital cuenta con 400 camas y de esas 400, 100, por lo menos, no tengo el dato finito hoy, pero están destinadas al COVID. Piensen que este es un hospital de referencia COVID, por lo tanto tenemos un triage respiratorio en el cual los psiquiatras también, tanto de consultorio externo como de guardia, participan de ese triage respiratorio. Y también la gestión de, por ejemplo, el carro de paro, el termómetro digital, el oxímetro, son cosas que estamos muy encima de ellas. Después, como sugerencias, nosotros vemos que siempre, por lo general, se utilizan indicadores de calidad y de cantidad para gestionar los servicios.
Nosotros sumamos el de proceso y en eso quiero compartir una experiencia que estamos haciendo con la Dirección de Procesos y de Calidad del Hospital Posadas, con la directora, con la doctora Cecilia Cervo, como les comenté recién. Estamos haciendo un trabajo específico con la guardia del Hospital Interdisciplinaria del Hospital Posadas, un trabajo que tiene dos objetivos: afianzar y mejorar los procesos y el clima laboral. El dispositivo consta de 3 entrevistas con cada guardia, de lunes a domingo, y poder plasmar en un documento las conclusiones. Pero cuando digo proceso, no digo proceso en el sentido de escribir un proyecto y dejarlo en un papel o en un documento de Word, sino caminar el proceso. Caminar el proceso con los protagonistas, que se engancha con el último punto, que es la gestión día a día de pacientes. El hospital hay que caminarlo, el servicio hay que caminarlo. Este es un hospital inmenso, realmente siento un orgullo profundo de haber sido convocado y la gestión de los pacientes no alcanza con mirar la cantidad de pacientes que tenemos, la demanda de pacientes que tenemos, esos cuadros de gestión que antes antiguamente se llamaba cuadro de control, ¿no? Control de mando, digamos, esas cosas que aprendimos cuando empezamos a estudiar gestión, sino una gestión personalizada y día a día. Día a día con los pacientes, día a día con los profesionales, día a día con los trabajadores de la salud, día a día con los gremios, día a día con los familiares, día a día con las necesidades. Y no quiero dejar de mencionar el gran trabajo que estamos haciendo con la región sanitaria séptima, donde nos conectamos a través de Zoom una vez por mes para poder articular cuando el paciente que está en la urgencia y está internado tiene su alta, pueda seguir su tratamiento en el territorio. Es de difícil articulación porque a veces el territorio no cuenta o con el profesional o con los medicamentos, pero sabemos que el camino es generar redes para que el paciente pueda ser alojado en su propio territorio, con el acompañamiento, por supuesto, del Hospital Nacional. Bueno, hasta aquí mi exposición, luego vuelvo para presentarles un regalo que les hemos traído y le doy paso a mi compañera, la licenciada Graciela Liz. Gracias. Slide. Buenos días a todos. Bueno, agradezco este espacio que bueno, el Departamento de Salud Mental le otorga y bueno, esta convocatoria para participar de este encuentro, bueno, esta videoconferencia. Yo, bueno, soy licenciada en enfermería, trabajo desde que se abrió el Departamento de Salud Mental en el Hospital Posadas desde el año 2015. En realidad se abrió desde el 2014, pero yo me incorporé a este equipo en el 2015. Y bueno, mi experiencia considero que es una trayectoria bastante larga en este campo, en esta área de trabajo, porque bueno, trabajo en el Hospital Moyano desde el año 1993 hasta la actualidad, como supervisora de enfermería. Bueno, las intervenciones de enfermería desde la perspectiva integral del cuidado, ese es el... por favor, si pueden poner el power. Bueno, voy a hablar de las intervenciones de enfermería desde la perspectiva integral del cuidado. A partir de la implementación de la Ley de Salud Mental 26.657, en su artículo 28 del capítulo 7, dice que toda persona que tenga un padecimiento mental debe ser asistida en hospitales generales.
y la internación debe ser breve, se debe promover la autonomía del paciente y mantener los vínculos familiares, sociales y laborales. Bueno, los casos más frecuentes que se presentan en la guardia de salud mental del Hospital Posadas son intento de suicidio o suicidio frustrado, riesgo cierto e inminente de violencia, trastornos psicóticos, trastorno de la personalidad, trastorno de ansiedad, trastorno por abuso de sustancia, bueno, entre las más comunes, digamos. El personal de enfermería debe estar capacitado para brindar cuidados especializados a los pacientes con padecimiento mental y previniendo la enfermedad, promoviendo la salud y actuando en las problemáticas de salud mental. Las intervenciones de enfermería desde la perspectiva integral del cuidado tienen en cuenta las condiciones de cuidado, el escenario donde se desenvuelven tanto los profesionales de la salud como los pacientes. Se debe tener en cuenta que el entorno debe ser seguro, libre de riesgos, se debe controlar que no haya elementos punzocortantes como por ejemplo agujas, bisturí, tijeras, objetos de vidrio, asimismo que los pacientes no traigan consigo cuando se internan dichos elementos. Siempre se les retira las bufandas, medicamentos, pañuelos, es decir, todo lo que pueda representar un riesgo para el paciente o para otros pacientes que se encuentran internados. Bueno, es decir que no dejamos al alcance de nuestros pacientes estos elementos potencialmente de riesgo para ellos. Tampoco podemos dejar a la persona sola, controlar la conducta en todo momento, porque estos pacientes pueden tener conductas o riesgo de autolesión o de agresión hacia los demás. Mantener un ambiente seguro, tranquilo, evitar estímulos excitantes, como por ejemplo ruidos molestos. Y también mantenemos la alerta en relación al cuidado de estos pacientes en relación a los patrones de alimentación, de eliminación, de higiene, de descanso, porque estos pacientes no tienen conciencia de su estado de enfermedad. Entonces somos nosotros los que vamos a estar proporcionarle el cuidado. Otro elemento importante sería la relación terapéutica. Otro aspecto importante del cuidado es la relación terapéutica. Se debe tratar al paciente con respeto, tolerancia, paciencia, amabilidad y prudencia. La comunicación que entablamos con este paciente es en un tono de voz firme y a la vez persuasiva. Y en el momento de la excitación psicomotriz, el tono de voz debe ser, no se debe elevar el tono de voz porque el paciente se irrita más, se pone más agresivo. Darle una información gradual, una información efectiva y se le debe informar sobre el funcionamiento del servicio y las pautas que él tiene que cambiar o practicar, sobre todo práctica de hábitos saludables y hábitos y vínculos saludables. Ellos
están internados en un sector donde la capacidad es para 10 pacientes y interactúan, hay un comedor grande y bueno, pasan su estadía, que aunque es breve, pero bueno, se vinculan entre ellos y con el equipo de salud. Por eso es que siempre tenemos en cuenta los derechos del paciente, que los derechos del paciente con padecimiento mental son los mismos que los derechos del paciente que cursa con cualquier otra patología, internado en cualquier otro lugar. Y bueno, por eso es que acá el modelo de atención es con enfoque de derechos y enfoque comunitario. Desde el Departamento de Salud Mental, todos los profesionales, médicos, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros, todos interactuamos en forma coordinada y en sintonía con el nuevo paradigma en salud mental. Y las estrategias de cuidado que proporcionamos son de calidad, porque consideramos que el paciente tiene que recuperar su sentido de autovalía para poder reintegrarse a su comunidad con sus capacidades, sus diferencias y bueno, sus potencialidades, y bueno, para continuar con una vida productiva. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy el doctor Marcelo Recio, soy médico psiquiatra y soy médico legista y formo parte de la Guardia de Salud Mental desde el año 2003 que pertenezco al hospital y hacíamos guardia solamente, había un psiquiatra de guardia y a partir del 2014, por suerte, se hizo la guardia interdisciplinaria con, bueno, somos dos psiquiatras, 12 psicólogos, un trabajador social y todo el equipo de enfermería que está continuamente en nuestra asistencia y nuestro trabajo codo a codo para poder llevar a cabo esta tarea, ¿no? Fue un cambio bastante grande de ser un solo médico psiquiatra a formar parte de un equipo interdisciplinario, lo cual fue una alegría para todos y sobre todo a partir de la creación del Departamento de Salud Mental con el licenciado Silvio Ferrer, que está acá, que la verdad que él ha logrado que los equipos funcionen, que no se generen esas cuestiones pseudo competitivas o esos roces de las especialidades que lo único que hacen es ir en contra de los intereses del paciente, de que se restablezca rápidamente su estado de salud, ¿no? Así que, bueno, yo simplemente, aparte de comentarles esto y de agradecerle a Silvio por su gestión, quería comentar un caso clínico paradigmático, digamos, de mucha frecuencia en nuestra guardia interdisciplinaria de salud mental. Si querés pasar el slide primero, la placa, el power. Bueno, lo decimos. El caso es de un paciente de sexo masculino de 22 años de edad que fue traído a la Guardia de Salud Mental hace aproximadamente unos 6 meses por personal policial y del SAME de Morón por disturbios en la vía pública. Era un paciente que fue encontrado estaba en el centro de Morón, que tenía conductas inapropiadas, que estaba muy perseguido con los transeúntes del lugar, o por momentos quería entrar a los negocios con diferentes demandas o solicitudes. El paciente se encontraba con un cuadro de excitación psicomotriz cuando llegó a la guardia del hospital, acompañada de alucinaciones acústico-verbales, seriación delirante de tipo polimorfa, con ideas de perjuicio, místicas, megalómanas, etc. Sobre todo con gran desorganización conductual, que como dijo Silvio Ferrer y como después dijo Graciela, acá al lado mío,
que son los casos más típicos y que más frecuentemente vemos en nuestra guardia de salud mental, ¿no? Pacientes que ingresan con cuadros graves, ¿tá? En este caso, ya les digo, traídos por la policía y por el SAME de Morón, que presta colaboración. Según dichos del paciente, estaba en situación de calle porque había tenido conflictos con su progenitor. En realidad, estas ideas de perjuicio tenían que ver con su padre, con quien vivía, y hacía 20 días aproximadamente que se había ido de su casa. Se decide una observación por guardia, por presentar al momento del examen el riesgo cierto inminente, ¿no? Para sí y para terceros, porque era un paciente con un riesgo bastante grande, porque, bueno, cuando el paciente, yo digo que el paciente psiquiátrico es más atendible cuando genera ruido. Cuando no genera ruido, por ahí pasa un poco desapercibido, pero cuando genera ruido y disturbios sociales, bueno, los vecinos se quejan por una cuestión, entendible. Bueno, termina yendo el SAME con personal médico y la policía, que a partir de eso se implementa la vía judicial, ¿no? Y se traen a la guardia nuestra para un informe si hay riesgo cierto inminente para que permanezcan en nuestra guardia. Se indica en principio un plan inyectable farmacológico cada 8 horas, que bueno, no viene muy al caso decir qué. Y mediante el trabajo, la trabajadora social de nuestra guardia se contacta con el familiar responsable, con este progenitor con quien vivía, que vivía en el barrio Carlos Gardel, que es un barrio que está atrás de nuestro hospital, y que bueno, que es un barrio de bajos recursos, digamos. Concurre el padre a la guardia, donde el equipo de psicólogos le explica la situación en la que se encuentra el paciente, haciendo hincapié que el paciente presenta un cuadro psicótico y que no se trataba solamente de una cuestión de simulación o de falta de colaboración, porque el padre tenía toda una cuestión, una creencia de que el paciente tenía como una actitud simplemente de no acatar órdenes, o una cuestión de que era un paciente, que su hijo era caprichoso, o que su hijo era díscolo, etcétera. Se le explicó que en realidad lo que tenía era un cuadro psicótico, ¿no? Una enfermedad que probablemente sea una esquizofrenia. Ya han pasado 6 meses y el paciente sigue teniendo esta enfermedad de base, ¿no? Estos síntomas, aunque mucho más aplacados, por supuesto. Y se le explica, sobre todo el trabajo de los psicólogos de la guardia, de explicarle esta cuestión al padre y lograr una adherencia familiar, no solo para el acompañamiento, sino también para la toma de medicación, los controles recurrentes que tiene que hacer este tipo de pacientes, etc. Para una buena adherencia y colaboración familiar. El paciente permanece en la guardia del hospital durante 10 días aproximadamente, contrastándose una mejoría sintomática, por lo que el equipo interdisciplinario decide el alta hospitalaria y el control cada 48 horas según la evolución. Al principio, lo que nosotros hacemos, citamos al paciente cada 48 horas, dándole la medicación que necesita, y después lo empezamos a citar de manera más distanciada, ¿no? E intentamos que o sea tratado en el servicio del hospital o sea derivado a un efector, en caso de que el paciente sea de otro municipio, tratar de contactarlo con el municipio, que eso se encarga también la trabajadora social, de contactarlo con el municipio para que pueda tener una atención integral cerca de su casa, ¿no? La ley de salud mental habla de eso, de que el paciente tiene que tener una atención cercana a su domicilio, no puede hacer 30 kilómetros para que lo atiendan, o 50 kilómetros. Entonces es muy importante desde los municipios, esta tarea yo sé que se está llevando a cabo de a poco, la creación de equipos interdisciplinarios, no solo de guardia, sino también de seguimiento de pacientes. Es muy importante que haya psiquiatras y psicólogos y trabajadores sociales que se puedan encargar de esos seguimientos para poder descentralizar un poco de nuestro hospital, que bueno, sabemos que es de alta complejidad y que es un hospital nacional y que tenemos la mayoría de los recursos que necesitamos, aunque sabemos también que siempre los recursos en salud siempre por definición son
escasos. Pero bueno, esa es la idea nuestra. Bueno, no mucho más para decir. Gracias por el espacio y bueno, estamos para las dudas que tengan. Permiso. Bueno, muchas gracias, Silvio. ¿Querías decir algo de cierre, Silvio? Perdón. Sí. Perdón. Nosotros les trajimos tengo que mirar acá. Nosotros les trajimos como un regalo. Cuando a veces uno hace un curso, a veces uno entrega un lápiz, algún recordatorio. Nosotros les queremos compartir un video que dura 1 minuto. Es un video muy simbólico para nosotros porque fue para el Día de la Salud Mental del año pasado, en plena pandemia. Sembramos un árbol ginkgo biloba que, bueno, la historia dice que después de la bomba desapareció fue el ginkgo biloba. Y tiene una resistencia y una resiliencia que es lo que nosotros tomamos como elemento simbólico para ese acto. Y bueno, fue la primera vez que todo el equipo de salud mental del Hospital Posadas nos pudimos reunir para hacer ese sembrado de ese árbol y cantar una canción con algunos usuarios. Se los queremos regalar y después quedamos a disposición para las preguntas. Bueno. Muchas gracias, Silvio. Muchas gracias a los y las compañeras, a la licenciada en enfermería, Graciela. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación. En primer lugar, permítanme disculparnos por las dificultades técnicas que hubo en el tema de las diapositivas. Allí que tuvimos algunas dificultades desde el backstage, donde están los técnicos trabajando en esto. Así que bueno, nos disculpamos por eso. Graciela, no te pudimos acompañar con tu diapositiva, así que te disculpo con vos, ¿sí? Bueno, pero esta es parte de lo que nos deja esta pandemia, que es tener que trabajar con una tecnología con la cual todavía tampoco la infraestructura del país está a la altura de la situación. Obviamente, todo esto se está mejorando, pero le ponemos corazón, le ponemos ganas y nos sobreponemos a eso. Así que disculparme también con el auditorio porque algunas de las personas allí señalaban que no se veían bien las diapositivas. De cualquier manera, esto va a quedar grabado, ahí van a poder ampliar la pantalla o detenerla para poder mirar mejor y podemos también enviarles el PowerPoint, el PPT a aquellas personas que nos escriban, ¿sí? Si te parece, Andrea, damos lugar a algunas preguntas o comentarios que hayan surgido. Por lo pronto, permítanme mencionar que hay conectadas en este momento más de la mitad de las jurisdicciones del país, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, La Pampa, Misiones, Chaco, Río Negro, Santa Fe, Salta, Córdoba, Jujuy, San Juan, y dentro de la provincia de Buenos Aires, bueno, Coronel Suárez, Tandil, La Plata, Lobos, en fin, un número importante porque nosotros valoramos mucho la posibilidad de democratizar las prácticas, democratizar las experiencias y que todas las jurisdicciones puedan participar. Así que contentos con eso. Le pedimos al técnico, te pedimos a vos, Silvio, que cerremos un momento el audio para que Andrea nos dé un sonido ambiente. Gracias.
Bueno, Sí. como decía Hugo, la verdad es que, bueno, muchos compañeros de diferentes lugares del país se fueron uniendo y más allá de las dificultades técnicas, están muy agradecidos de todo esto que fueron compartiendo, de la experiencia, y también, bueno, fueron surgiendo diferentes preguntas con respecto a todo lo que se estuvo transmitiendo. Bueno, una de ellas es, ¿cómo diseñan el acompañamiento si se necesita internación? ¿Y en qué consiste este acompañamiento terapéutico en los pacientes y cómo utilizan el consentimiento informado? Esa sería una de todas las que fueron llegando. Vamos seleccionando un poco, unificando las preguntas. Abrí el micrófono, Marcelo, que está muteado. Bueno, el consentimiento lo vemos en muchos casos en el momento de la entrevista y cuando el paciente viene acompañado muchas veces, ya los familiares nos prestan el consentimiento, además de prestarlo al paciente, si el paciente no está en condiciones, por ahí, cuando es traído por fuerzas policiales o por el SAME, como el caso del paciente que yo les comenté, bueno, es un paciente que tiene un riesgo cierto inminente, donde ahí es un paciente que está psicótico, donde tiene su juicio desviado y donde, bueno, en ese momento quizás el consentimiento queda un poco en un segundo plano, porque es medio, si se quiere, compulsivo el tema de la observación por guardia, ¿no? Por eso hablamos de medicamentos farmacológicos de forma inyectable, quizás, ¿no? No sé si en esos momentos tenemos la total colaboración del paciente. Nunca tenemos que perder la perspectiva de que muchas veces los pacientes tienen estas características. Por eso el juez nos pide, porque todos este tipo de internaciones son a través del juzgado, cuando nos lo trae la policía hay una intervención judicial y automáticamente se contesta desde la guardia, se contesta el oficio donde se dice que el paciente es un paciente con su juicio desviado, que es un paciente que tiene síntomas psicóticos, que es un paciente que presenta riesgo cierto inminente para sí y para terceros, que es lo que marca la Ley de Salud Mental como una intervención que va un poco más allá del consentimiento, sobre todo en el momento agudo, ¿no? Involuntaria. Es una internación de tipo involuntaria, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eso. Enseguida se hace el informe y se le contesta en el momento al juzgado. Y bueno, en nuestros casos son internaciones o permanencias en la guardia muy breves, porque enseguida activamos la manera de que puedan venir, como yo les expliqué, de que puedan venir familiares, allegados o el grupo de contención para rápidamente poder darle el alta y seguirlos de manera muy frecuente. ¿Ah? No sé si contesté a la pregunta, si falta una parte de la pregunta, ustedes me dirán. Creo. Sí, con total libertad, Marcelo, no son preguntas de examen, así que uno responde con los elementos que tiene y me parece que está bien. Andrea. Sí, tenemos varias preguntas, así que bueno, también nos piden si por favor podríamos explicar el dispositivo del botón rojo. Bueno, el dispositivo de botón rojo fue la primera convocatoria que nosotros recibimos de la Dirección Nacional de Salud Mental. Es un dispositivo que tiene el formato de un triage. Nosotros pudimos agregar, la Dirección Nacional de Salud Mental nos permitió agregar un botón verde, tiene un botón rojo, un botón amarillo y un botón verde. Está en el marco de cuidar a los que cuidan, está focalizado para los trabajadores del hospital que tienen algún padecimiento en salud mental como producto de trabajar en pandemia, ¿sí? Recordemos que muchos de los trabajadores estamos desde el día 1 de la pandemia sin tomar licencia y al frente de los servicios. Y ha provocado la pandemia en todos nosotros, incluidos nosotros, desde temores, trastornos del sueño,
miedo a contagiar en sus hogares, miedo a contagiar a sus parejas, a sus hijos. Y entonces el botón rojo es una situación que se conecta directamente con la guardia ante un evento crítico, se conecta directamente con la guardia interdisciplinaria de salud mental porque es una guardia de 7 días por 24 horas. En un principio eso estaba pensado para las áreas cerradas, pero bueno, lo determinamos para cualquier situación de un trabajador que tenga una urgencia. El botón amarillo fundamentalmente lo ha desarrollado en forma exitosa el Departamento de Psicología y de Psiquiatría del hospital en la modalidad de consultorio externo. Cualquier trabajador o cualquier compañero, porque a veces no es el trabajador el que llama, sino es el compañero que ve que la otra persona se siente mal o que le va comentando en el transcurrir del día el malestar, llaman a estos dos servicios que están siempre muy atentos y bien predispuestos y hacen una pequeña entrevista telefónica. Si el paciente tiene características de poder esperar 12 horas, 24 horas a una entrevista, ingresa en el dispositivo de botón rojo por consultorios externos en psicología y en psiquiatría. El botón verde, que es el que nosotros pudimos agregar, es un dispositivo que trabajamos con el equipo de Arte y Salud, y yo me he sumado, es uno de los dispositivos que más disfruto. Nosotros concurrimos a los espacios donde los trabajadores nos convocan. Tenemos más de 14 espacios del hospital atendidos en botón verde, desde administrativos, enfermería, el centro de operaciones telefónicas, mantenimiento del hospital, el equipo de seguridad, el equipo de contrataciones. Son muchos ya nos están pidiendo como una segunda vuelta de botón verde. Ese es el dispositivo botón rojo. Muchas gracias. Siguiendo un poquito con la temática de la pandemia, también nos están preguntando que, bueno, se dice que la próxima pandemia será en salud mental. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto en cuanto a cómo puede afectar en la subjetividad y demás. Ahí permitime a mí un segundo, después Silvio, si vos o la compañera o compañero quieren hacer algún comentario. Sí, es muy delicado decirlo de esta manera, ¿no es cierto? Colocar a la salud mental, digamos, como una pandemia, me parece que es muy delicado el mensaje. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que transmitimos para no generar más miedo, más temor, más preocupación de la que hay. En ese sentido, sí creemos que la pandemia trae un impacto, ya lo trajo y todavía no sabemos cuál va a ser el impacto real en la salud mental en la post-pandemia, pero sí sabemos que lo va a haber. Los organismos internacionales como la OMS sugieren, indican, estiman que va a haber un incremento en un porcentaje preocupante, pero tenemos que estar nosotros con una actitud muy madura, muy cuidadosa en la forma en que transmitimos esto. Una cosa es una conversación entre compañeros, compañeras de trabajadores y trabajadoras de la salud mental, y otra cosa es un mensaje a la población general. En eso tenemos que tener clara esa diferenciación. Una cosa es dirigirse a la población general y otra cosa es discutir nosotros y nosotras y poder, para construir una política pública. Una cosa es construir una política pública o una adecuación de un servicio, y otra cosa es un mensaje hacia la población general. Eso, por mi parte, no sé, Silvio, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario al respecto, si no pasamos a la siguiente. Bueno, gracias. Bueno, y una de las últimas preguntas, hay varias, pero bueno, si existe un mínimo de integrantes para la guardia y un máximo para el equipo de guardia. Normativamente no, Silvio, normativamente no lo hay. Primero zanjo esta cuestión, digamos, no hay normativamente un mínimo y un máximo, pero a lo mejor Silvio quiere comentar algo respecto a la guardia de su hospital, ¿no? No, comparto con el doctor Barrionuevo lo que dice. En el caso nuestro se compone de un equipo de enfermería que va rotando turno mañana, turno noche, y franqueros, un trabajador social, una psicóloga o un psicólogo,
y 2 psiquiatras. El equipo de seguridad, que también es una persona, la coordinadora, eso es algo prioritario también, hemos nombrado una coordinadora de guardia y un administrativo. Pero en otros hospitales, a veces con uno de cada uno que pueda asistir a la guardia, alcanza. Sí, depende, obviamente, Silvio, depende mucho de la demanda que tenga cada hospital. Una cosa es un hospital como el Posadas, otra cosa será un hospital más pequeño en una localidad, ¿no es cierto? Me parece que en una localidad de 20.000 habitantes, seguramente la necesidad de recursos humanos será proporcional también a la necesidad de la población. Pero permítame aprovechar la pregunta para resaltar que nuestro país no cuenta todavía con protocolos o guías de cómo hay que trabajar en la internación ni cómo hay que trabajar en la guardia. Esta es una vacancia, un déficit que tiene nuestro país, con lo cual, entre otras cosas, esta pregunta podría ser respondida. Nosotros tenemos que trabajar en eso. En la Dirección Nacional de Salud Mental, uno de los temas que tenemos en agenda y que estamos ya comenzando a trabajar es el diseño de una guía, de un protocolo de atención para la internación en un servicio de salud mental. Ustedes saben que en nuestro país una persona se interna y cada servicio hace lo que considera y no hay una guía más o menos consensuada que tenga por lo menos señales claras de lo que no puede dejar de hacerse y de lo que no debería hacerse. Porque finalmente el campo de la salud mental somos a veces muy resistentes a las guías, a los protocolos, porque creemos que nos van a atar de manos para poder actuar y que obviamente cada caso es un caso individual, es un caso absolutamente personal y requiere una tarea obviamente personalizada, pero también es cierto que cuando uno maneja sistemas de salud, sabe, conoce por experiencia propia, que la enorme cantidad de errores que se cometen en cosas groseras, desde darle mal una medicación, no hacer un examen de ingreso clínico y que la persona sea diabética y no nos enteramos que es diabético después de una semana. Entonces muchas veces decimos, no hay salud sin salud mental, pero tampoco hay salud mental sin salud. Entonces también nosotros tenemos que tener una mirada integral. Y en ese sentido hay un déficit y sabemos que muchas instituciones trabajan con la mejor disposición, pero no por eso tienen un protocolo, una guía que ayude a que todos los profesionales y todas tengan una manera de accionar que proteja los derechos de las personas y entre estas cosas, por ejemplo, cuáles son los tiempos, en cuánto tiempo va a tener un análisis clínico una persona que se interna, por poner un ejemplo. Si yo recibo una persona en la guardia, ¿cuáles son los tiempos que tengo para realizar qué tipo de exámenes, qué tipo de estudios, quiénes tienen que intervenir, qué papel tiene que cumplir cada una de las disciplinas cuando interviene? Tenemos ahí un trabajo para hacer, porque si no transformamos las prácticas, por más que transformemos el ámbito donde se desarrollan las prácticas, el set físico donde se desarrollan las prácticas, si no cambiamos las prácticas vamos a seguir teniendo conductas y prácticas manicomiales. Así que esa pregunta me parece que vino muy bien para poder desarrollar o transmitirles este mensaje. No sé si hay algo más, Andrea, y si no, quería yo ya hacer algún comentario de cierre, como vos digas. No, ya de las preguntas, con estas estamos bien, así que... Bueno, así respetamos los tiempos también. Sí. Permítanme retomar algo que me parece muy importante, que señaló Marcelo, que es el tema de las personas que hacen ruido y que reciben asistencia porque hacen ruido. Me parece muy importante lo que señala, porque en el campo de la salud mental es muy frecuente y suele darse que actuamos cuando hay ruido, cuando una persona alucina, produce un hecho de violencia y tenemos un déficit en poder tener bajo nuestro acompañamiento a muchas personas silenciosas, lo digo entre comillas, que salen de nuestra mirada y no tenemos estrategias generalizadas. Seguramente muchas de las personas que están conectadas en este momento en el servicio que trabajan dirán, no, sí, yo lo estoy haciendo, no, por supuesto, pero en líneas generales, en términos nacionales, creo que todavía no está impregnada la necesidad de que
cuando una persona desaparece de nuestra mirada, sea una persona, digamos, que nos preocupe, no solamente aquella persona que viene con un cuadro, digamos, de excitación y que obviamente nos golpea en la cara, por decirlo de manera coloquial. Así que en ese sentido creo que tenemos también un camino para recorrer, y yo creo que ahí el tema del abandono del tratamiento, de la dificultad de la adherencia y también de la falta de acceso, de la pérdida de usuarios y usuarias que se pierden en el sistema de salud y en el de salud mental entre un dispositivo y otro, porque sabemos de la falta o la necesidad de mejorar la coordinación y la fragmentación que tiene el sistema. Así que eso me parece que es muy importante destacar, y me dio pie Marcelo con su comentario tan atinado. Andrea, si no hay alguna otra cosa más, permítame agradecer, ¿sí? Y vamos cerrando. Vamos a poner alguna placa con datos de contacto. Sí, comentarle a los participantes que si quieren tener la constancia de participación, en el chat está circulando el formulario. Y bueno, como siempre, agradecer a la Dirección de Talento Humano y Conocimiento, con quien estuvimos organizando la logística de todo este encuentro. Bueno, hay mensajes también, hay comentarios, agradecimiento, ahí la felicitan a Graciela, una compañera de trabajo. Bueno, hay cosas que son muy, muy lindas también para compartir en este momento tan difícil y que nos impone a veces mucha seriedad. Silvio, si querés decir alguna palabra de cierre, yo si no ya voy cerrando. Silvio y equipo. Bueno, agradecimientos a los dos compañeros y compañeras que hoy pudimos presentar, y si me permitís, Hugo, a la licenciada Sandra Marcovecchio, que es la jefa del servicio de psicología, y a todo su equipo, a la doctora Gisela Manoya, que es la jefa de psiquiatría, Ana Laisa, que coordina el equipo de arte y salud, y la doctora Silvia Baistic, que es la coordinadora de la guardia, y en ellos extensivo a todo el Hospital Posadas. Y a la Dirección Nacional de Salud Mental, muchísimas gracias por convocarnos y por permitirnos expresar esta experiencia. No, al contrario, gracias por participar, gracias por estar atentos y siempre cerca, Silvio, en el caso tuyo y mío, por el vínculo. También felicitar al Hospital Posadas por este esfuerzo de poder conjugar en un solo servicio. Yo doy fe porque sabía que el servicio había dos servicios, uno de psiquiatría y de psicología, y me parece que esta organización nueva, bueno, debería permitir obviamente un trabajo mancomunado, y donde la salud mental sea el eje y no la disciplina, porque acá lo importante es la salud mental más que las distintas profesiones. Así que agradecerles a ustedes por la participación. Permítanme decirle gracias a Marcelo, gracias a Graciela, gracias a vos, Silvio. Agradecerle a Andrea, que está acá trabajando. Gracias. Acompañando a Andrea Krasuski, que está atrás de cámara, trabajando, y a Facundo y Federico, el equipo técnico que está detrás de cámara, que han tenido alguna dificultad hoy con el tema de la diapositiva, pero no por eso no han puesto su mejor disposición. Y finalmente la Dirección de Talento Humano, a cargo del Director Nacional de Talento Humano, el doctor Pedro Silverman, que es con el que trabajamos colaborativamente para contar con esta herramienta de streaming, que no la teníamos el año pasado y sí podemos contar con ella este año. Si no hay más, les mandamos un abrazo muy grande. Estamos en el camino de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Esto no va a ser fácil, no es fácil, no tiene por qué ser fácil. Es un país que tiene que reformar un sistema, y reformar un sistema lleva un enorme esfuerzo. Hace unos días logramos finalmente que se disponga el decreto para que la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental y Adicciones, como dijo el doctor Alejandro Colia, sea restituida a la jefatura de gabinete de ministros.
Así que hemos incorporado dos ministerios, como el de Desarrollo Territorial y Hábitat y el de las Mujeres, Género y Diversidad, por lo cual tenemos una colimba fortalecida y ampliada, y en breve vamos a ponerla en funcionamiento para poder tener allí herramientas claves para la implementación de la ley, porque la ley de salud mental no la puede implementar solamente el Ministerio de Salud y el sistema de salud. La ley de salud mental necesita la participación de muchos sectores que no son necesariamente el sector salud. Que tengan una buena jornada. Un saludo a todo el equipo y el personal de trabajadores y trabajadoras del Hospital Posada. Un enorme y fuerte abrazo. Por favor, háganle llegar. Están todos acá, Hugo. Sí, los veo, alcanzo a verlos. Venga a saludar. Todos. Gracias. Sí, muy bien, si quieren asomarse. A la ventana. A todos acá. Un reconocimiento al trabajo Gracias. que están haciendo, un enorme reconocimiento. Y saludo extensivo a todos y todas los compañeros y compañeras del Servicio de Salud Mental del departamento. Abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos cerrando.